Hijo y gloria al Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar una vez más en el aire de esta emisora radial. Gracias a Dios porque nos da el privilegio de poder hablar de su palabra, algo que tenemos que tener por gran estima y tan apreciado por nosotros los hijos de Dios, que podamos tener esta oportunidad de hablar y compartir su palabra y las verdades del Evangelio. Le damos gracias a Dios y primeramente en esta tarde vamos a comenzar saludando primeramente a las repetidoras de esta emisora radial de RKM en Tandil, Córdoba, Rosario, también a los amigos de Facebook que están sintonizando al aire y en directo, nos están pudiendo ver, así que también los invitamos a que dejen un comentario, algún pedido de oración, algo específico, y bendecimos a toda la audiencia, tanto de el canal de Facebook como de esta emisión radial. Yo le doy las buenas tardes a mi hermano Fabián y los saludamos con la paz del Señor. Paz del Señor, hermano Gustavo. Sí, estamos como siempre hoy a las corridas, pero llegamos bien. Bueno, estamos esperando lo que Dios quiere decirnos para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Bueno, arrancamos con el programa entonces en el nombre de Jesús. Amén. Y también tenemos la oportunidad en este día de estar comenzando un nuevo inicio de estación, de primavera, así que donde todo renace, es bueno también tomarlo para nuestras vidas, que con esa fuerza que brotan las plantas y los árboles, la creación de nuestro Dios, también nosotros podamos crecer y con fuerza en el conocimiento de la palabra y afirmar más nuestros pasos en la voluntad de nuestro Dios, sabiendo que estamos viviendo estos tiempos donde todo se va acelerando y donde vemos conclusión de muchas de las cosas que el Señor nos venía anunciando, que comenzarían a pasar en los fines de los tiempos, anunciando su pronta venida, y vemos cómo realmente todo esto se va multiplicando alrededor nuestro, por conocimiento, por escuchar, por ver las noticias, por saber lo que está y lo que se está generando alrededor de nosotros en el mundo entero. Y vemos cómo la influencia y la corriente de este mundo, que lamentablemente vive sin Dios y sin esperanza, está siguiendo los pasos de todo esto que se ha preparado, y sabemos que da a conocer que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Por eso, hermano, hermana, amigo o amiga, si te has quedado fuera del camino, este es el momento de volver, este es el momento de buscar a Dios, de tomarse de su mano, de que cada día confiemos más en la provisión de Dios, en lo espiritual, en lo material, pero siempre depositando toda nuestra confianza en Él, que Él tiene cuidado de los suyos, dice la palabra de Dios. Y vemos realmente la gran necesidad que hay de Dios. Cuánta gente sin esperanza, cuánta gente sin tener un horizonte podemos ver alrededor nuestro cotidianamente, cotidianamente. Así cuando ustedes van a hacer los mandados o cuando andan en el vehículo, uno puede ver cómo la gente anda tal vez con la mirada perdida, no teniendo un lugar, un destino, ¿sí? Como nosotros que tenemos el privilegio de haber podido conocer al Señor. Y cuánta gracia tenemos que darle a Dios cada día de que Dios nos haya elegido, de que Dios nos haya llamado, de que Dios nos haya escogido, que realmente podemos ver el amor de Dios en cada uno de nosotros, porque yo creo que una de las grandes formas de identificar el amor de Dios hacia nosotros, primeramente en habernos dado su Hijo para que nosotros podamos ser salvos, y ver el amor de Dios derramado en cada uno de nosotros en las condiciones que Dios nos llamó. Cómo realmente nosotros podemos apreciar el amor de Dios para con cada uno de nosotros, porque nosotros no éramos merecedores ni somos merecedores de la salvación, y mucho menos de que Dios se haya acordado de nosotros. Pero Dios es fiel en su palabra. Dios comienza una obra y Él es fiel en terminarla, hermano.
eso no le quepa la menor duda. Dios es Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que darle gracias a Dios por este día, por haber renovado nuevamente su misericordia, la cual nos permite estar a nosotros de este lado y a ustedes desde el otro lado, sintonizando esta emisión radial. Por eso, hermano y amiga, los invitamos en esta tarde a que tomen su Biblia, a que se preparen en esta tarde para escuchar todo lo que Dios quiera compartir con su pueblo. Yo este programa lo voy a iniciar con una oración en esta tarde. Así que si están ahí, acompáñenme y vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta tarde por tener este privilegio de poder compartir tu palabra con tu pueblo, con tus hijos, con tus siervos, con tus siervas. Señor, te damos gracias por la vida. Gracias por esta tarde maravillosa que nos has regalado, Señor. Gracias por habernos permitido ponernos de pie nuevamente en este día y poder tener el privilegio de peregrinar un día más sobre esta tierra, donde te damos gracias, Señor mío y Dios mío, porque tú eres el proveedor de todas las cosas en nuestra vida. Tú nos permites estar a nosotros hoy desde este lugar. Humildemente te damos gracias, Señor. Y también te damos gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, por cada uno de los oyentes de esta emisión radial. Señor, eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios de amor, que nos has demostrado tu amor y nos demuestras tu amor y tu fidelidad cada día, Señor. Porque como dice tu palabra, aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor, y tu palabra es verdad. Por eso te damos las gracias, Señor, en este día, Padre. Yo te ruego, Señor mío, Dios mío, que mientras difundamos la palabra en esta tarde, tú puedas estar, Señor, alcanzando a través de tu misericordia y tu voluntad aquellas peticiones que nuestros hermanos y hermanas han puesto delante de ti. Señor, bendice cada vida en esta tarde. Padre, el Evangelio no es solamente palabras, sino que es poder y potencia de los cielos, y así creemos porque sabemos en quién hemos confiado. Padre, tal vez los hombres cambien, pero tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. Tú eres un Dios de verdad, el único Dios, el único Dios, el único a quien nosotros podemos creer y tener la confianza y la certeza de que si tú lo has dicho, tú lo harás. Señor, tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso creemos en tu palabra, Señor. Afirmamos nuestra voluntad en ti en esta tarde, Señor. Abrimos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para recibir todo lo que tú tengas en esta tarde para cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre, te ruego por aquellos que no tienen fuerza, Señor, para regresar nuevamente a las sendas. Yo te ruego que en esta tarde, Señor mío, Dios mío, tu Espíritu Santo pueda tocar esos corazones. Señor, que aquellos que tal vez no han podido perdonar, sea el momento, Señor, de que tú le des convicción a cada uno de ellos, porque tú eres un Dios de oportunidad, Señor. Y hoy es un día más en que tú nos das la oportunidad de acercarnos y afirmarnos más a ti. Señor, creemos que tu venida está cerca, Padre, y no queremos que ninguno se pierda, así como dice tu palabra, porque, Señor, somos un cuerpo y tú eres la cabeza, Señor. Y creemos, Padre mío y Dios mío, que tú estás más interesado que nadie en que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Amado Dios, como siervo y ministro de tu palabra, yo imparto tu bendición sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada hogar. Y, Señor, los aliento en tu nombre a seguirte, a servirte y a buscarte en espíritu y en verdad. Señor, te amamos. Eres grande, eres Dios. Tú no has cambiado. Tú eres el mismo de siempre. Y a ti, y solamente a ti, te aguardamos, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Y, Señor, nos disponemos en la grandeza de tu poder y de la presencia de tu Espíritu para que seamos usados conforme a tu voluntad. Y toda la gloria y toda la honra solo te pertenece a ti y a ti te la damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, vamos a entrar en la lectura de la palabra de este día, lo cual el Señor ha puesto en nuestros corazones, y vamos a estar compartiendo en la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Amén. ¿Sí? Y vamos a leer y vamos a pedirle a nuestro hermano Fabián que nos esté leyendo el capítulo 2 de esta epístola tan importante, y los invito a que estén cotejando y siguiéndonos en la lectura de la palabra. Amén. La palabra del Señor dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Vamos a ir leyendo, hermano, vamos a ir por versículos, y vamos a parar en este versículo 3. ¿Y qué es lo que nosotros, lo que el hermano está compartiendo? Que el apóstol Pablo le estaba anunciando a los tesalonicenses que no se dejasen conturbar ni por palabra ni por espíritu. Y aún fíjense que con qué atención acá Pablo nos está diciendo ni por carta nuestra, como si fuera de ellos. O sea, nos está anunciando un montón de cosas que estaban sucediendo y que iban a suceder en el futuro. Entonces vemos cómo realmente nos está invitando a no dejarnos mover, y acá podríamos nosotros tomar las diversas doctrinas que han comenzado a moverse en este tiempo final, ¿sí? En este tiempo. ¿Y por qué decimos este tiempo final? Porque por ahí muchos dicen, no, ¿cuántos años hace que vienen diciendo el tiempo final? Porque convengamos que todo esto iría de mal en peor. En la palabra nunca dice que esto iba a mejorar, sino que esto iba a ir de mal en peor. Y nosotros, al inicio de este programa, hacíamos hincapié en algunos puntos y en algunos detalles muy explícitos sobre las cosas que están aconteciendo. Mira, hermano, nosotros vemos a través de la palabra de Dios cómo una y otra vez se hace énfasis sobre estas cosas que comenzarían a pasar cada vez más agudamente. Y nosotros vemos que en este capítulo de Segunda de Tesalonicenses, donde Pablo está hablando de la manifestación, yo tengo como título en mi Biblia la manifestación del hombre de pecado, ¿sí? Lo que Pablo llama nuestra esperanza bendita, ¿sí? Vemos nosotros una revelación sobre la venida del Señor en este capítulo muy detalladamente. Hay una diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo, porque muchas veces está esa confusión de, por faltar conocimiento, uno confunde lo que es el rapto y lo que es la segunda venida del Señor. Y nosotros vamos a ver que esto se efectuará, esto se efectuará antes de la ira de Dios. El rapto de la iglesia va a ser antes de la ira de Dios, porque la segunda venida del Señor concluye con el final del juicio de Dios, ¿sí? Y nosotros vamos a ir viendo que la segunda venida ocurrirá al final de ese periodo de la ira de Dios, en el cual la ira de Dios se derramará. Allí el Mesías, Jesús, va a regresar para completar, ¿sí?, por segunda, en su segunda venida va a concluir lo que es el juicio de Dios para aquellos que no obedecieron a su palabra.
vemos que Pablo comienza en el capítulo 1 a hablar de la segunda venida del Mesías. En el capítulo 1 nosotros podemos encontrar cómo él comienza a hablar de la segunda venida del Señor y de lo que nosotros podemos discernir como la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, va a ser cuando Dios establezca su gloria, el reino de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, ¿sí? Y nosotros recibiremos las promesas que Dios nos ha dado. Entonces quiere decirse que cuando se habla de la segunda venida del Señor, nosotros venimos con Él, ¿sí? Por eso hay una diferencia entre lo que es el rapto y lo que es la segunda venida del Señor. En el rapto es el recogimiento de nosotros con el Señor. Y nosotros vamos a ver en esta tarde cómo vamos a ir identificando. Por eso dice este capítulo que el hermano acaba de leer, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Fíjense en que acá hay dos cosas que el Señor está recalcando en su palabra a través del apóstol, que Dios quería que Pablo recalcase en esta palabra. Fíjense en que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, presten atención, que dice nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Vuelve a reafirmar por segunda vez en el mismo versículo nuestra reunión con Él, ¿sí? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente nuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Entonces acá, ¿qué es lo que nos está detallando? Que tengamos cuidado, porque en este tiempo aparecerían lo que todos conocemos como la apostasía, que se iría incrementando cada vez más y más, y nosotros podemos ver alrededor nuestro cómo estas cosas van aconteciendo y van tomando fuerza, porque evidentemente el escenario se está preparando, ¿sí? Porque ninguno de nosotros podemos negar que el escenario se está preparando y a pasos agigantados, ¿sí? Porque ya estamos viendo un preacomodamiento de lo que va a ser cuando esa falsa paz que el enemigo de nuestras almas va a hacer que todas las religiones del mundo lo concreten para preparar el escenario, ¿sí? Y nosotros hace unos días atrás ya hubo una reunión sobre todas las religiones que compartieron entre ellos. Estas informaciones usted las puede encontrar navegando en internet. Fíjese siempre la fuente, fíjese bien quién lo dice, porque lamentablemente en internet se puede encontrar de todo, ¿sí? Entonces vamos a seguir avanzando en nombre de Jesús. Y acá hay una conjugación que dice, o sea, que se refiere a que no habla de lo mismo, ¿sí? Y la conjugación que nosotros vemos en esta palabra es que no está hablando de una misma situación, sino que acá nosotros podemos ver claramente cómo se está hablando de nuestro recogimiento con el Señor Jesucristo en las nubes y de la segunda venida. Por eso hay que tener muy en claro este tipo de palabras que tal vez por ahí muchas veces nosotros leemos las escrituras y las pasamos por alto, y tienen una importancia fundamental en la palabra de Dios, porque evidentemente nos está mostrando las cosas que sucederían, porque ustedes saben que lo que el enemigo quiere es siempre engañar, es distorsionar la palabra de Dios, es que nosotros, para que nosotros no tengamos base en la verdad y podamos ser
fácilmente engañados. Porque, hermano, si no fuera que por la falta de conocimiento de muchos pudiésemos ser fácilmente engañados, la palabra de Dios no alertaría tantas veces como nosotros podemos ver estas indicaciones de parte de Dios y lo que Dios ha permitido que sea escrito en la palabra, para advertirnos a nosotros de todas estas cosas que iban a suceder al final de los tiempos. Entonces, pero acá cuando habla del rapto, habla de que vamos a ser removidos y que vamos a ser reunidos en las nubes con Él. Amén. Para la gloria de nuestro Señor. Nosotros en la palabra de Dios no encontramos la palabra rapto, pero sí encontramos la palabra harpazo. Y el término aparece en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Si lo tenés, hermano, vamos a compartirlo. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, en nombre de Jesús. Por lo demás, hermano, os rogamos en qué, en todo el capítulo. ¿O no. ¿Versículo? Sí. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conducíos y agradar y a Dios, así abundáis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo, por la voluntad. Amén. Vamos a parar ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Vemos que Dios va a hacer algo nuevo en este capítulo. ¿Cómo identificamos? Fíjense que en el verso 17 dice: luego nosotros, vamos a leer del 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso, hermano, acá tenemos una claridad de lo que hablamos, que la palabra aparece como harpazo en lugar de rapto. Que hay algo nuevo, ¿sí? O sea que Dios estaba hablando en esos términos de algo que iba a hacer Dios de una manera muy rápida, ¿sí? ¿Y qué vemos? O sea, Dios va a remover a los creyentes, a la iglesia. Porque, como decíamos hace un momento, nosotros vamos a ser reunidos con el Señor. Y en la segunda venida del Señor, ¿sí? Cuando el Señor venga a dar la culminación a la ira de Dios y se establezca el reino milenial en la tierra, nosotros vendremos con Él. Amén. Bueno. En nombre de Jesús. Y vemos, nosotros, otra de las cosas que quería compartir, nosotros vemos, ustedes si quieren léanlo al capítulo entero, pero también en 1 de Tesalónica, en el capítulo 5, ahí nosotros podemos ver claramente que nosotros no hemos sido designados para la ira de Dios, ¿sí? Sino para obtener la victoria. Entonces, en esta tarde, donde nosotros muchas veces hemos compartido desde acá, que por qué la necesidad grande de que nosotros conozcamos la verdad del Evangelio, que conozcamos la verdad de las Escrituras. ¿Por qué nosotros tenemos que tener firmeza en lo que nosotros hemos creído? Acá nosotros
hace un momento compartíamos que el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses que no se dejen mover de las cosas que ellos les habían enseñado en el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos tiempos donde se ha sembrado tanta duda, donde realmente no hay una dirección correcta sobre la palabra de Dios, y no estamos generalizando, sino que en muchos lugares nosotros podemos ver esto, donde se ha dejado de predicar su totalidad del mensaje de la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere compartir con su pueblo, sino que hay ciertos mensajes que están armados por los hombres, ¿sí? Que no se dejan guiar en su totalidad por lo que el Espíritu Santo quiere compartir, y vemos un montón de cosas como la palabra de Dios, lamentablemente es una palabra fuerte, pero está siendo en varios lugares manipulada por hombres que ya son corruptos, ¿sí? Porque nosotros a través de la palabra podemos confirmar los dichos de nuestra boca, que no son de nuestra boca, sino lo que la palabra de Dios dice, que teníamos que tener cuidado en estos tiempos, porque todas estas cosas se irían incrementando cada día más y más, ¿sí? Entonces, vemos que nosotros, para la gloria de Dios, no hemos sido designados para la ira ni para el juicio de Dios, sino que hemos sido designados para la victoria. Pero recordemos algo, el enemigo siempre quiere alejarnos de la verdad. Acá Pablo lo que dice que no se muevan de lo que hemos creído. Le está diciendo a los tesalonicenses y nos está diciendo a nosotros. Que no nos movamos fácilmente de lo que nosotros hemos aprendido, sino que nos mantengamos firmes en la palabra, firmes en lo que la palabra de Dios dice. Por eso, la fuente de la verdad, que es la palabra de nuestro Dios, es la que nos enseña cómo debemos de caminar en este tiempo. Sobre qué cosas tenemos que poner, observar, sobre qué cosas nosotros tenemos que estar atentos para no caer en el error. Miren, el enemigo siempre va a tratar no de alejarlo así de una para que usted no se dé cuenta, sino el enemigo es muy astuto, siempre va a empezar de a poco, ¿sí? Porque ustedes saben que la palabra lo define, que es astuto, ¿sí? Y que es engañador, y que se viste de ministro de luz. Así que está hablando también de los ministros, ¿sí? De que hay ministros que tienen apariencia de cordero y por dentro, lamentablemente, son cazadores de almas. Instrumentos, como decíamos la otra vez, se convirtieron en soldaditos del enemigo, en soldaditos de la mentira. Nada más que se disfrazan de la verdad, porque él no nos tiene que sorprender, como dice la palabra, porque el mismo diablo se viste de ángel de luz. Entonces, ¿qué quedará para los hombres que se han corrompido en la palabra de Dios? Y el enemigo también sabe quién se corrompió y quién no, quién busca la verdad y quién no, a quién realmente le gusta estar en la verdad y en la voluntad de Dios y a quién no. No crea que, a ver, nosotros muchas veces creemos que tenemos astucia, pero la astucia habría que usarla para otras cosas y no para las cosas que nos desvían de la verdad. Por eso necesitamos cada día estar comprometidos en el conocimiento de la verdad del Evangelio, porque van a venir tiempos, como hemos compartido y a través de lo que nosotros podemos mostrar en la palabra de Dios, van a venir tiempos que se va a necesitar tener toda nuestra confianza en quien nosotros hemos creído. Porque van a venir tiempos de grandes engaños. Ahora nosotros vamos a llegar a un versículo muy importante que hay en la palabra escrita y vamos a ver que por qué hay que tener mucho más que cuidado, mucho más que atención en estos tiempos en los cuales estamos viviendo.
Vamos a ir ahora a compartir una alabanza y ya también con los anuncios de la radio, y enseguida volvemos con este programa Sin Fronteras. Ay, Señor. A ver cómo va. Gloria a Dios. ¿Hay algo más para leer? ¿Dónde lo detuvimos hoy? En el verso 3, ¿no? En el verso 3. Ahora tenés que seguir leyendo. Bueno, Fabi, ¿listo? Gloria a Dios. Y continuamos en esta tarde con este programa. Yo los quería llevar al libro de Hechos. Vamos a leer, quiero leerle un versículo a coalición de lo que estamos hablando en Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 19 y exactamente vamos a ir al verso 13. Dice la palabra del Señor: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar
el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy haciendo observación en este término? Porque nosotros podemos ver, ¿sí?, aquí en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y le voy a pedir a mi hermano que me lea el verso 9. 9. Específicamente. Inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. ¿Y por qué decimos esto? Porque en este verso, en este versículo, nosotros en ese versículo encontramos 3 vocablos que explican la manifestación sobrenatural o milagros, ¿sí? Dinamis, semeión y teras, ¿sí? Acá vemos 3 vocablos distintos, pero con esta observación particular. Observamos que los milagros mencionados en este versículo son realizados por el poder de Satanás. La realización de milagros no es necesariamente evidencia del poder de Dios. Prestemos atención, que esto es muy interesante y muy importante de que nosotros lo sepamos. Porque nosotros podemos ver, ¿sí?, por eso a veces se crea esta confusión en el pueblo de Dios. Hacé lo que quieras, viví como quieras, manejate como quieras, total, Dios es amor. Y acá caemos en uno de los grandes errores que el enemigo quiere que nosotros creamos. Y por eso, muchas veces, no todo lo que se ve y nosotros podemos atribuírselo a Dios es exactamente de Dios. Porque este poder engañoso que va a sobreabundar en aquel tiempo, ya ha comenzado también a moverse en ciertos lugares donde se han apartado de la verdad del Evangelio. Entonces, el enemigo que es engañador, el enemigo que se disfraza como ángel de luz, muchas veces puede intervenir en este tipo de cosas. Porque déjeme decirle que también he estado observando, no solamente en este tiempo actual, sino también anteriormente, esos moveres que supuestamente hombres llamados, entre comillas, apóstoles, ¿sí?, o profetas, ¿sí?, vemos cómo han disfrazado la verdad. Y cuántos hombres y mujeres son arrastrados por estas influencias. Cómo vemos cómo multitudes de personas son llevados por el error. Y nosotros caemos en un error cuando carecemos de la verdad. Y no tenemos que echar la culpa a otro, porque todos tenemos acceso a la palabra de Dios. El interés por conocer la verdad del Evangelio tiene que ser particular, porque nosotros tenemos necesidad de conocer la verdad. Porque van a venir tiempos, por eso el Señor advertía muchas veces, cuando el Señor, los apóstoles comenzaron diciéndole al Señor: Señor, ¿qué evidencia, qué va a pasar para que nosotros nos demos cuenta de tu venida? Bueno, el Señor, la primera observación que hace, y la primera referencia con mucho énfasis: no permitan que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Usted cree que todo lugar donde se dice que es un lugar de culto al Señor, realmente están adorando al Señor? Por eso tenemos que tener mucha observancia en este tiempo sobre las cosas que pasan. Dijo el Señor tan sabiamente
por sus frutos os conoceréis. ¿Qué fruto tiene esa persona? ¿Qué fruto tiene ese lugar de culto? ¿Sí? Y no solamente cuando está reunido con el pueblo, sino en la vida personal de cada uno, cómo se maneja en el diario vivir. ¿Es realmente un reflejo? ¿Es realmente un reflejo del amor de Dios? ¿Es realmente alguien que la persona lo ve y dice, che, este tiene algo distinto? Ella tiene algo distinto. ¿Realmente hay un reflejo en nosotros mismos para identificarnos distinto a lo que hacíamos hincapié al inicio de este programa, que caminan sin Dios y sin esperanza? ¿Realmente nosotros tenemos algunas de las virtudes, por no decir que deberíamos de tener todas, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que en nosotros resplandezca la luz y el amor de Dios a través de nuestras buenas obras? No para mostrarle a los demás, sino porque realmente hemos tenido un cambio en nuestro interior, lo que nos identifica a nosotros que realmente hemos conocido a Dios. Porque si nosotros no observamos cambios en nuestra vida y nosotros estamos viendo que estamos siendo arrastrados por las corrientes de este mundo, evidentemente no hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Porque déjeme decirle que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad para con Dios. ¿Sabe? Yo siempre, antes de venir a los programas, antes de predicar la palabra de Dios, antes de predicar la palabra ante mis hermanos y hermanas, tengo mucho temor de Dios, y en una oración muy personal que hago con Dios, yo le digo al Señor que no me permita que de mis labios salga ninguna palabra que pueda llevar a otro a cometer un error por los dichos de mi boca. Pero hay que tener temor reverente a Dios, sabiendo que solamente somos instrumentos usados en sus manos. ¿Sabe? La mayor capacitación que nosotros debemos de buscar en este tiempo como hijos e hijas de Dios es ser guiado en la perfecta voluntad de Dios por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el que el Señor dijo: es necesario que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que les va a recordar todas las cosas que yo les enseñé, y para que nosotros podamos ser realmente fuentes receptoras de la presencia del Espíritu de Dios, tenemos que entregar nuestro ser interior. El ser interior, aquel ser interior que nos arrastró a las desgracias del pasado, y no vivirlas en el presente solamente con un cambio de título: hoy conocimos a Dios. Si conociste a Dios, mostralo por las buenas obras de que realmente el Señor reina en tu vida. Por eso tenemos que tener una búsqueda más personal con el Señor, porque el Señor no va a dejar que nosotros incurramos en errores que han decretado hombres que se han corrompido y se han apartado de la verdad. Por eso, hermano, hermana, amigo y amiga, si tal vez alguien se ha quedado por X motivo fuera de los caminos del Señor, sabe que muchas veces los hombres incurren en errores, pero Dios no se equivoca. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por los siglos de los siglos. Por eso, muy sabiamente, el Señor me dirigió a hacer esta oración al comienzo de este programa, porque realmente
Él quiere que vos sepas, como nosotros, lo que realmente Él mostró, no solamente por palabras, sino en hechos, de lo que es el amor de Dios al entregar a su Hijo unigénito en la cruz, para que hoy nosotros podamos gozar, si nos tocase partir, de una vida eterna en presencia de nuestro Dios. El significado del amor. El significado del amor podría concluir solamente en esta palabra: Dios. Dios dio a su Hijo por nosotros. Por eso te quiero preguntar,